Este era José María Colom con los Charmes de Federico Mompou. Y bueno, como ya dijimos, íbamos a acabar el programa, al menos esta primera entrega, con una especie de pequeña antología de dúos oceánicos. Bueno, pues del mismo autor al menos se podrían rescatar al menos otros dos dúos igualmente memorables, pero bueno, hay que elegir. Este dúo se estrenó en el Teatro Nacional de Múnich el 26 de junio de 1870, pero algún fragmento, aunque no esté de la misma obra, ya se había oído en concierto en Viena años atrás, exactamente en Navidades del año 62. Bueno, esta es una de esas óperas en que el escenógrafo se gana el sueldo casi tanto como los cantantes. Vamos a ver. Resulta que al levantarse el telón en medio de la noche de la tormenta, una cosa de muchísimo lucimiento para el escenógrafo, ya digo, entra un tenor desfallecido, jadeante, se arroja extenuado sobre una piel de oso, de atrezo, claro, que hay allí delante de un fuego también de atrezo. Resulta que es un decorado, como podríamos decir, como selvático, ¿no? Con una mesa rústica, con taburetes, como si no hubieran tenido ni para poner unas butacas. Y es que se les ha ido todo en poner un árbol gordísimo, un árbol descomunal que llena todo el proscenio y que tiene que ser tan robusto como para que el tenor se suba por él al final del primer acto. ¿Cómo se pone el tenor que se sube al árbol? Bueno, como ya lo veremos luego. El caso es que en eso se les ha ido evidentemente todo el presupuesto. Y de lo que sí habría que extrañarse es de que la soprano y su marido, que es tan malo, que en vez de barítono, como suele ser, resulta que es un bajo de lo malo que es, habría que extrañarse de que la soprano y el bajo estén viviendo en esa cabaña tan incómoda que se les debe llenar todo de agua cuando llueve, goteando por el tronco, pero en fin, ya se sabe cómo son las óperas, que con tal de que el tenor se suba, hacen lo que sea. A mayor abundamiento hay una espada que la tiene metida en todo lo alto, el árbol, y la cosa, como ya decimos, consiste en que el tenor se la saque delante de la soprano. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Decíamos que entra el tenor, a punto de exhalar su último suspiro, al menos eso dice la tiple, que venía de hacer chucrú, porque esta es una ópera alemana, le ve, corre en su ayuda, le da no sé qué bebida maravillosa que el tenor, aunque decía estar hecho puré, se repone de modo tal que le canta un monólogo de 10 minutos, explicando que venía herido de una bronca enormísima, que le han roto el escudo y una espada que tenía, que ha tenido que salir rabo entre piernas huyendo, pues se supone que será de los Skinskes o algo así. El caso es que cuando andan estas con gran bramido de trompas, acierta a entrar el bajo, el marido de ella, claro, como tampoco es tonto, se malicia lo peor, y más se amostaza al ver las miradas de lascivia con que la tiple obsequia al recién llegado, de las que el bajo por su parte andaba harto ayuno. Es el caso, a propósito de ayunar, que manda a la tiple de inmediato a la cházana a que guise un codillo para los tres, por aquello de la hospitalidad. Y en eso se nota que esta es una ópera antigua, que ya lo era en su época, porque si no, la soprano lo hubiese llamado machista, que es lo que dicen hoy las sopranos para disimular que no saben guisar el codillo. Y el caso es que la tiple se retira a los fogones. Pero como el tenor la pone muchísimo, aprovecha el segundo monólogo que cuenta para volver a enterarse de lo que se cuece, en el escenario, y llega justo cuando el tenor le está montando el bajo un galimatías, para que no sepa cómo se llama, evidentemente, con el único propósito de marearle, y le dice que él se quisiera llamar, yo que sé, Fridemundo o Frobaltino, pero que en realidad se llama pues Bebalto, se llama, yo qué sé, bueno, que son muchas sus desdichas y así. Y efectivamente que lo son. El bajo, cuando le oye contar lo siguiente, cuenta el tenor lo siguiente, que su madre y su hermana gemela habían muerto en un incendio, que su padre también se lo habían cargado, ya el bajo se pone en guardia. Y claro, el tenor, como siempre les pasa a los de su cuerda, acaba metiendo la pata y contando que la bronca de la que huye se debe a que otra soprano, a la que según ella iban a casar con un bajo al que no amaba, le había pedido su protección y que él me tomó en todo y se había cargado a la familia entera para protegerla. Y claro, ahí es Troya, como todos estamos ya temiendo, el bajo es uno de los de la familia, de los que han sobrevivido, que se la tenía jurada. Pero en estas el bajo, que también debe ser un poco bobo, en lugar de abrirle el cráneo allí mismo, se lo monta de caballeroso y se va a acostar. Diciendo que mañana será otro día, que ahora como es su huésped que descanse. Claro, que esto tiene por consecuencia inmediata que la soprano le endiña una bebida narcótica diciéndole que es muy bueno para
para los riñones, que realmente hay que tenerlos para tomarse las cosas con esa calma. En fin, el caso es que en cuanto se ha dormido, cosa que sucede en menos de 10 compases, viene a pegar la hebra y lo que se pueda se entiende con el tenor. Y en esas se abre la puerta de la cabaña y para lucimiento de los eléctricos, y nunca mejor dicho, entra un maravilloso claro de luna invadiéndolo todo. Resulta que es la primavera, o por lo menos eso dice el tenor, lo que los calienta los dos cantidad. Total, que ella entonces le cuenta todo, que ella es su hermana perdida y hallada, que la han casado con ese bajo innoble a la fuerza, y que si él necesita un arma, pues que se suba a lo alto del árbol y se la saque. Y así lo hace el tenor, y se sube y se la saca, la espada, delante de la tiple, como ya hemos dicho, y es escalofriante el grito que pega la Belsunga al ver lo grande y lo dura que la tiene el tenor, y se baja del árbol con ella en la mano, se va para la tiple, y ahí se acaba el dúo de un modo que no hace falta decirlo, sino oírlo, porque realmente es uno de los dúos más hermosos de toda la historia de la ópera.
¿Qué ha sucedido? ¡Santo cielo! El disco estas son las cosas de los discos modernos, de estas cosas compactas. Ahí lo tenemos. Bueno, pues esta grabación, este fragmento de esta grabación absolutamente antológica, que no se sabe por qué razón, sí, pues por motivos de que si se tratase de un disco analógico de aquellos de vinilo, habría llegado hasta su último surco, y como no, que es uno de estos que se leen ahora electrónicamente con una lucecita, pues ya veis lo que pasa. Nos han dejado justo en el momento que el Belsungo se la iba a sacar, como contábamos antes, y nos hemos quedado ahí oyéndolo decir Notum, Notum, el nombre de la espada, ¿no? Bueno, santo cielo, al final se le iba la voz al gran John Vickers. Esta es la grabación famosísima, seguro que muchos lo han reconocido, de Leonid Risanek y de John Vickers, que en Bayreuth en el año 58 con Hash Napperbuch, en agosto, ¿no? Y bueno, está grabado en directo, como este programa también, porque de no haber sido así ya hubiésemos encontrado la forma de llegar hasta el final del surco, ¿verdad? Pero el directo tiene estas y aquellas cosas, y el caso es que esta grabación memorable pues es una especie de anticipo de lo que os aguarda, en que oiréis este mismo dúo completo, eso sí, a no ser que fallen las líneas telefónicas o el satélite, cosa que no sería la primera vez que ocurriría cuando se transmita esta ópera memorable, Valquiria, por supuesto, desde el santuario de Bayreuth, desde la verde colina, mañana a las 4 menos cuarto de la tarde, que era la intención con la que yo pensaba finalizar hoy aquí con este dúo verdaderamente memorable y maravilloso. Esa guasa de los nombres a la que antes nos referíamos, lo de Begbalto y Fridemundo y no sé qué, pues lo explicamos rápidamente. Él le dice al marido de la Belsunga que él se llama, cuando le pregunta cómo se llama, que él se llama Fridmund, o que le gustaría llamarse Fridmund o Frogbald. Esto veis que se traduce muchas veces como pacífico o gozoso. Literalmente Fridmund quiere decir boca de la paz, y que en realidad pues no se llama ninguna de esas dos cosas, tampoco se llama Frogbald, es decir, dueño, señor, dominador de la alegría, sino que se llama Wegwald.
es decir, dueño, señor del dolor, funesto lo traducen a veces. Luego ella le dice, tú eres mi hermano, tú eres Sigmund. Claro, ella se llama Siglinde y el Sigmund, y la raíz es la misma, Sig, que es Victoria. Si tradujésemos estos nombres etimológicamente serían Víctor o Victoria, como la película famosa, ¿verdad? La traducción que corría a final de siglo y que es muy bonita es Segismundo y Sigelinda. Estos serían los nombres de los héroes wagnerianos en el castellano, al menos el castellano de la primera traducción del drama wagneriano, 1885. Bueno, pues vamos a cambiar de ese ambiente y a tratar de quitarnos el malísimo sabor de boca que esta inesperada interrupción nos ha ocasionado, pero el directo tiene estas cosas, con algo del nobilísimo puro y cristalino estilo francés. Si antes lo habíamos tenido en el siglo presente, al último y más legítimo heredero de Ravel, de Debussy, de Satie, que era Montpou, ahora vamos con el más ilustre de los predecesores de Couperin de Rameau, es decir, Henri d'Anglebert, un parisino que fallecería en 1691 con 56 años y cuya única colección de piezas de clave fue publicada por su hijo en 1703. Quizá la más delicada y perfecta colección de suites en el estilo, digamos, tradicional, un preludio non mensuré y luego la ordinaria sucesión de alemán, de Courantes, sarabanda y giga anterior a los clavecinistas que acabamos nosotros de nombrar. Sin embargo, nosotros la suite que vamos a escuchar es otra. Y la vamos también a escuchar entera, lo mismo que hemos hecho antes con Montpou, porque es un díptico. Son dos piezas que la una se complementa con la otra y que es un poco como si dijéramos una cavatina y una cabaleta, una pieza más lenta, muy lenta, y otra de aire más movido. La primera es una deploración, un tombeau, es como un preludio en estilo non mesuré, de tombos que hicimos durante mes y pico, va seguido de una chacona, y ambos en mayor, lo que no deja de ser una rareza, y es algo así como si el primero, el tombó, es una especie de deploración, digamos que serena ante lo irremediable. La segunda toma el papel de una genuina meditación sobre el destino y sobre su inevitabilidad, precisamente por esa recurrencia del bajo, como hablábamos en el planto ese maravilloso de Parcel con que habíamos abierto el programa. El conjunto de ambas piezas es una especie de unión absolutamente inseparable porque ambas se explican, se complementan y son, podríamos decir, como el objeto y su imagen reflejadas en un espejo. Ambas componen o articulan una pareja, un díptico de músicas de una nobleza y de una serenidad que anticipa ya toda la dimensión expresiva y constructiva del gran siècle clavecinístico.
suite en re mayor de Henri d'Angleberg, el Tombeau de Chambonnier y la Chacona en Rondeau, que corona, pues eso, como un díptico complementario, primera y segunda parte de una misma evocación transfigurada de lo que va a ser luego, casi pues, 60 años más tarde, el momento más glorioso del clavecín francés. No vamos a abandonar Francia, pero vamos a avanzar pues casi 3 siglos. Nos vamos a ir de la intimidad del clavecín a la grandeza, a la gran orquesta, pero con una música orquestal que es no menos intimista y no menos recóndita que esta. En el año 45 es bien sabido que Sergio Koussevitzky para la Orquesta de Boston le encarga a Olivier Messiaen una obra que le lleva a Messiaen 2 años y pico, y que finalmente se la estrena Leonard Bernstein el 2 de diciembre de 1949. Es una partitura ciclópea, ya decimos, que responde al nombre de Sinfonía Turangalila, que es una palabra sánscrita que hay que pronunciarla más o menos algo así como Turangalila, algo así, que son 3 raíces, y según Messiaen, según dice él, el término significa a la vez canto de amor, himno a la alegría, tiempo, movimiento, vida y muerte. Muchas cosas para un solo título, pero en fin, en todo caso es una obra absolutamente colosal, tanto de ambición como de dimensiones. 10 movimientos ciclópeos, una orquesta gigantesca, 429 páginas de partitura, 2.683 compases y 103 intérpretes, total nada. Toda la obra parte básicamente de 2 temas, a los que se añade luego un tercero que es el tema de acordes, que en realidad es una especie de fondo de armonías para crear otros ambientes sonoros diferentes. 2 temas que son el que Messiaen llama el tema estatua, que está expuesto por los trombones al principio, en terceras y sextas pesadas, y que dice que debe de tener el mismo aspecto amenazante de los grandes megalitos aztecas, que ver la fantasía que tiene Messiaen explicando su propia música. Y luego el otro tema, que es el tema Flor. El tema Flor, por el contrario, está hecho de segundas y de terceras, y es un tema pues mucho más melifluo, que se presenta en los clarinetes y en las flautas. Insisto sobre un punto, y es que Messiaen no dice el tema de la estatua ni el tema de la flor, sino el tema estatua, así con un guión en medio, y el tema flor, queriendo indicar que esos temas no es que representen ninguna estatua concreta, sino que tienen que transmitir o ser ellos mismos la encarnación de esos objetos que se ha colocado como sus paradigmas, ¿no? La síntesis de esos 2 temas es el tema del amor. El tema del amor, que está asociado a una tonalidad precisa, que es el tono místico, el tono que esto viene de César Franck, que continúa en Gabriel Fauré, el tono de la serenidad inmarcesible, el tono de fa sostenido mayor, en el que Messiaen ha escrito pues algunos de sus episodios musicales pues más emotivos. Aquí hemos escuchado las 3, o la primera al menos de las 3 liturgias, y que está precisamente, es una melodía bellísima, que está precisamente también en fa sostenido mayor. En este caso el tema del amor parte de un intervalo de sexta ascendente que no deja de recordar a Tristán. Y viene a cuento esto, y es muy evidente porque lo que nosotros vamos a escuchar es la gran apoteosis de ese tema, que es el movimiento central de la obra, algo así como su corazón también, y que es el adagio, el movimiento lento, por supuesto, que lleva precisamente el título de Jardín del sueño de amor. Claro, Jardín del sueño de amor, que es el sueño de amor de Tristán, obviamente, que está aludido en ese intervalo de sexta ascendente, y que por eso habíamos traído aquí esta música después de nuestro desdichadamente fallido dúo wagneriano que hemos escuchado, al menos parcialmente, hace algunos minutos. Ese movimiento lento es el más sereno, el más estático, el más calmado, el más tonal también. Es un episodio absolutamente en fa sostenido mayor, y desde luego uno de los adagios más singulares de toda la historia de la música orquestal. Es un movimiento, esto es casi música repetitiva en otro sentido, ¿no? En el sentido de que hay una melodía de cuerda larguísima que está además doblada por las ondas Martenot, lo que le da un timbre especialmente irreal a la cuerda. Suena a cuerda, pero hay algo ahí electrónico, ¿verdad? Se desenvuelve esta melodía, repitiendo sus incisos con sutiles variaciones, siempre sin salir del mismo tono, con algo que es ingenuo,
naif y al mismo tiempo levemente perverso, precisamente por esa presencia de las ondas Martenot, que lo tiñe todo de irrealidad. El material se repite, más bien gira sobre sí mismo, pero en el sentido clásico el término no se desarrolla porque no modula, lo que le da a la música pues un estatismo, un carácter extrañamente ritual, que al tiempo es arcaizante y al tiempo es futurista, podríamos decir, pero claro, con un futurismo poéticamente y deliberadamente démodé, un futurismo de 1945, ¿no? Sobre esa melodía inmóvil y al mismo tiempo fluyente, transfigurada y también inquietante, el piano, por un lado, y luego un grupo de maderas que son flauta y clarinete, van dibujando y recortando, se diría que como en el cielo, el canto de unos pájaros fantásticos, caprichosos, no menos oníricos que la melodía que hay debajo de ellos. A esto se le añaden dos estructuras rítmicas en la pequeña percusión que, por así decir, se reflejan como en espejo y que están basadas naturalmente sobre ritmos irregulares. Vamos a concluir leyendo la explicación que Messiaen da, la explicación puramente poética, emotiva, que Messiaen da de este episodio memorable. Los amantes, dice Messiaen, o describe la música de este modo, los amantes están encerrados en el sueño del amor. De ellos nace un paisaje. Ese jardín que les rodea se llama Tristán. Ese jardín se llama Isolda. Es un jardín lleno de sombras y de luces, de plantas y de nuevas flores, de pájaros claros y melodiosos. El tiempo se disuelve, olvidado, los amantes se hallan fuera del tiempo. No les despertemos.
Este era El Jardín del Sueño de Amor, el movimiento lento de la fascinante Sinfonía Turangalila de Olivier Messiaen. Se lo hemos oído a la Filarmónica de Los Ángeles con esa Pekka Salonen y el piano, hay que decirlo porque, vamos, el piano principal se gana el sueldo, realmente era Paul Crossley, ¿no? Como la semana pasada no hubo música española, ya sabéis que ponemos cada día en nuestras 2 horas, pues procuramos abarcar todos o cuanto mayor variedad y diferencia de géneros musicales posibles y también dedicamos nuestro, en fin, algún fragmento de música española. Y la semana pasada no pusimos ninguna, hoy pues por partida doble. Antes hemos tenido al esotérico Monpou, entre modernista y debussiano, pues nos vamos a ir a la polifonía clásica en todo su esplendor. Alonso Lobo de Borja, que esto de Borja ya lo comentamos en su momento, era el apellido materno, no es que hubiera nacido en Borja, sino que había nacido en Osuna. Fue asistente de Francisco Guerrero, con quien había estudiado en Sevilla, luego sería maestro de la capital de Toledo. Un músico respetado por los más grandes. Victoria afirmaba por escrito que era para él, consideraba un honor poder titularse como su amigo. De él se conservan solamente 4 motetes que están publicados en su primer libro de misas, que apareció publicado en Madrid en 1602. Uno de ellos es ese célebre y sobrecogedor Versa est inductum. Ya os acordaréis que era un motete escrito para las exequias de Felipe II y que lo hemos escuchado en el primero o segundo de nuestros encuentros de música reservata. Pues hoy vamos a concluir oyendo otro motete maravilloso de Alonso Lobo, O Quan Suavis Est, a 6 voces, este también, que establece un juego verdaderamente rico y fascinante entre los pasajes homófonos y los pasajes canónicos palestrinianas, absolutamente admirables.
Este motete bellísimo, de una serenidad más allá de toda descripción, era el O Quan Suavis de Alonso Lobo. Se lo hemos oído a unos intérpretes excepcionales, al Hillier Ensemble. Y simétricamente, como al comienzo, pues una música casi deplorativa también, pero uniendo las dos primeras piezas del programa de hoy, música de cámara y música ahora también inglesa. Del cuarteto de cuerdas, al comienzo era Bartók, al sexteto de violas, del siglo XX al siglo XVII. John Jenkins, el más importante autor de fantasías para consort, o bueno, el pionero, digamos, el pionero del género. Toda su música, la que se conserva y lo más inspirado de ella, es música instrumental y música precisamente para esa combinación. Era hijo de un carpintero que era músico aficionado y fue músico liberal, que trabajó sin fijeza ni en la corte, sino para diversas familias nobles del condado de Norfolk. Ya en Londres sería laudista de Carlos II cuando la Restauración, en 1660, pero pronto, ya era muy mayor, se marcharía a Kimberley, donde fallecería en 1678. Vamos a escuchar ya al filo casi de nuestro tiempo una pavana especialmente hermosa y especialmente melancólica, muy cromática. Una pavana con una sección ternaria casi al final que al parecer imita el carillón de Whittington, y de ahí el título de la Belle Pavine, la pavana de las campanas, ¿no? Una canción que al parecer estaba tocada por el reloj de St. Mary Le Bow hasta que la iglesia fue destruida cuando el incendio que asoló Londres en 1666. Bueno, es una pieza de una especial intensidad armónica, con sus entradas en canon, con sus disonancias, sus choques de segundas, que tras el Bartók ese con el que casi iniciábamos nuestra noche, posee ahora retrospectivamente una insólita y rara modernidad más allá del lógico y conmovedor arcaísmo de su tímbrica.
Esta era La pavana de la campana o de las campanas de Belle Pavane de John Jenkins. Le hemos escuchado a sus mejores intérpretes, por supuesto, Jordi Savall y sus amigos, el Sergi Casademun, el Paulo Pandolfo, en fin, los del Hesperion 20. Bueno, ahora sí que ha llegado ya el tiempo de despedirnos, ¿verdad? Aunque malogrado, al final la cosa del directo ya sabéis, pero el eje de nuestro programa de hoy era un dúo glorioso, particularmente glorioso, dúo wagneriano, el dúo de Sigmundo y Sieglinde, de la Valquiria, ¿verdad? Y era una grabación histórica, ya sabíamos, la Risa Neck y John Vickers, el 58, con Napperbush en Bayreuth. Pues bueno, vamos a acabar también con otro dúo, también con otra grabación histórica, y a juicio de la bajo firmante, el más bello de todos los dúos de ópera que hayan sido o puedan ser. Muchísimo más breve, 3 minutos. El más sencillo, el menos pretencioso, el más popular. Un juego de trabalenguas. Un hombre y una mujer que, como los de Messiaen, son dos pájaros que suben hasta las ramas, pero no del otro fresno, sino hasta las ramas de su propio amor, llenos de pasión y de entusiasmo por haberse encontrado en el segundo acto de la que probablemente sea también la más bella ópera de todas las óperas. La flauta mágica, el dúo de los Papagenos, la versión, por supuesto, inmejorable de Ruth Margaret Pütz y de Walter Berry, con la Orquesta Filarmonía y Otto Klemper, esa grabación gloriosa que está Lucia Pop, ya hemos hablado aquí de ella como Reina de la Noche, en fin. Si no sucede nada, el 7 de septiembre a las 10 de la noche, aquí volveremos a encontrarnos otra vez. Gregorio Parra en el control, José Luis Tellez en el micrófono, la selección musical, los comentarios, ponen fatigado fin y remate a esta música reservata que, ya decimos, si nadie lo impide, volverá el 7 de septiembre. Hasta entonces nos despedimos con este estrambote mozartiano que piensa uno que es quizá la más luminosa, la más gloriosa y la más alegre de las despedidas. Hasta entonces, que tengáis un mes por en medio lleno de felicidad y de un amor tan grande como el que se desprende de esta música. Welche Freude wird das sein, wenn die Götter